Momento de recibir a la profesora Susana Mangana. Susana, bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hoy vamos a hablar de las protestas sociales en Colombia que habían tenido un impas por la pandemia y en los últimos días, bueno, se han vuelto a sentir y con fuerza. Efectivamente, tenemos un nivel de protestas y lo que es la toma de la calle para esas protestas sociales que es bastante inusitada, por lo menos a nivel del continente latinoamericano. No son las primeras, pero ciertamente con el confinamiento obligatorio prácticamente en muchas de las capitales de nuestra región ha llamado la atención. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones, Pilar, atrás de estas violentas protestas en el inicio, lo que fueron después del asesinato, de la muerte de Javier Ordóñez, un joven abogado de 45 años que murió estando detenido en los comandos de atención inmediata, los CAI, que se les llama, porque había sido detenido por haber incumplido la cuarentena? Entonces, el abuso policial, el excesivo empleo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad es lo que motivó entonces las protestas tras el pasado 9 y 10 de septiembre, y entonces esas protestas han ido continuando, han ido creciendo, no solo en Bogotá, en la capital, sino también en otras ciudades, y esta semana han vuelto a tomar las calles los colombianos, pero de manera pacífica, para protestar justamente y exigir cambios y reformas en lo que son los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad para acabar con lo que ellos entienden es una amenaza por parte de esos centros, de esos comandos, de esos CAI, porque se han convertido en una suerte de refugio de los pillos, dicen ellos, pero también donde se venden drogas, y por tanto están protestando por el abuso policial en estas manifestaciones. Manifestaciones además que han generado la muerte de varias personas o de varios manifestantes. El tema de la protesta social que además, Susana, corregime, se ha tratado de, como vos decías, de cambiar algunos protocolos, incluso de acotar la posibilidad de realizarlas. Correcto, pero hoy hemos sabido que realmente la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha fallado a favor de preservar y de garantizar por parte del gobierno y de las autoridades colombianas, y sobre todo el Ministerio de Defensa, tienen que garantizar la protesta pacífica. Esto ha sido un varapalo para el gobierno de Iván Duque. Ya el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ha dicho que van a tener que acatar ese fallo de la justicia, por más que no les guste. Aquí también hay una pulsión, ¿verdad?, entre la alcaldía, Claudia López, que muy rápidamente después de la muerte de Ordóñez salió a decir que nadie había autorizado a la policía para utilizar armas de fuego, y sin embargo hay una gran cantidad de videos caseros, de videos de los manifestantes que pudieron filmar a la policía disparando a quemarropa a los manifestantes. Esto enfureció muchísimo a jóvenes, pero también a la central obrera. Es decir, ha habido una movilización muy grande porque entienden que se está estigmatizando, incluso criminalizando las protestas y a quienes participan en ellas, y los estudiantes también, sobre todo universitarios. Recordemos que Dylan, un joven de 18 años liceal, él fue asesinado a fines del año pasado, y eso también provocó manifestaciones muy importantes en Colombia, Pilar. Claro, el tema te amplío. ¿Cuál es la lectura que se puede hacer con esta estigmatización o criminalización de la protesta social y pacífica, más allá de que haya cuestiones puntuales de violencia, pero que en general son aisladas? Una situación que se ha dado en todo el continente y que se hizo o se puso de manifiesto desde hace exactamente un año, casi en octubre en Chile, ha pasado por Ecuador y varios países de la región. Correcto, también en Bolivia, con lo cual lo que tenemos es que la sociedad civil está diciéndole a las autoridades que quieren vivir en una democracia real, una democracia plena, donde se respete y se garantice el derecho a congregarse, pero el derecho a manifestarse en la vía pública, y que por tanto no son ni subversivos, no son terroristas, ni tampoco representan una amenaza para el poder del Estado, ¿verdad? Por más que siempre hay algunos que también están al acecho para aprovechar este tipo de manifestaciones y hacer de alguna manera pillerías o hacer vandalismo, por ejemplo, en la vía pública. Pero claramente la sociedad latinoamericana en su conjunto, desde Chile hasta Colombia, está protestando en contra de ese abuso policial, y entienden que todavía se está recurriendo por parte de la policía, por más que sea civil, como es el caso de Colombia, Pilar, a tácticas militares, y por tanto lo que quieren es que haya una reforma en esos protocolos de cómo deben actuar en las manifestaciones. También hay que entender que la policía se escuda diciendo que han tenido que asumir otras funciones
instituciones durante la pandemia, que han tenido que encarar a la sociedad, al pueblo colombiano, y haber hecho de vigilantes durante este confinamiento para imponer ese rigor, para imponer ese distanciamiento social. Y hay que comprender que también la policía colombiana se está quejando de que muchos de estos policías son jóvenes a los que también la pérdida de poder adquisitivo como resultado, consecuencia directa de la pandemia, los deja muy mal parados, los deja exhaustos también económicamente, y que de alguna manera algunos de estos líderes o cabecillas policiales decidieron actuar por cuenta propia. Se han abierto múltiples casos disciplinarios, hay más de 1924 archivos disciplinarios en curso, ¿verdad? Pero más de casi 300 funcionarios que están expedientados, pero habrá que ver con el resultado de la investigación tras estas últimas manifestaciones de septiembre de 2020, a ver qué ocurre, cuál es el veredicto final, pero por ahora ese fallo de la Corte Suprema, de la Corte de Justicia colombiana, es algo que van a tener que acatar todos, las fuerzas policiales, las fuerzas del orden, pero también el gobierno de Iván Duque, Pilar. Un tema que el de la protesta pacífica, protesta social, se está trabajando, tratando de profundizar en Naciones Unidas, en el Comité de Derechos Humanos, justamente para garantizar la protesta cuando es pacífica como sostén de la democracia. Un tema más global, incluso mucho más que regional, es mundial. Efectivamente, ahí tenemos también las protestas que ocurren en buena parte del mundo. Tenemos, por ejemplo, en Hong Kong contra las leyes impuestas desde Beijing, desde la capital de China, que obviamente quiere convertir a Hong Kong en una provincia más, que restarle lo que es el estatuto de privilegios otorgado tras la salida, tras la retirada de la corona británica, porque recordemos que hasta 1997 fue una colonia británica. Pero también las protestas a lo largo y ancho del mundo árabo-musulmán, donde hemos visto que depende mucho de la reacción de las fuerzas del orden y sobre todo de las fuerzas armadas si la protesta prospera pacíficamente o no, si se convierte en una guerra civil y encalla el proceso revolucionario o de reivindicación social, como ocurrió en Siria, como ocurre en Yemen o, por ejemplo, como ocurrió en Libia, en la Libia de Gaddafi, Pilar.